Y bueno, pues estoy muy contento porque el día de hoy me acompaña mi hermano, ¿verdad? Jorge Antonio Salazar Peredo. Él es doctor en teología sistemática. Él es el pastor de la iglesia La Paz de Cristo aquí en esta ciudad de La Paz. Así que, mi querido hermano, muy buenos días. Buenos días, Edgar, gracias por la invitación y buenos días también a todo tu auditorio. Me da mucho gusto saludarte y siempre es una bendición que estés con nosotros. Gracias. Poder llegar a cientos de miles de familias, no nada más de la ciudad de La Paz, sino fuera de nuestras fronteras, gracias al internet. Usted que nos escucha, recomiende Principios de Verdad, métase en Facebook, www.facebook.com/Principios de Verdad. Ahí está el enlace donde puede escuchar este programa en vivo. Y bueno, muchísimas gracias, Jorge. Y me da gusto que estés hoy aquí porque en la semana hablábamos de un tema muy interesante, ¿no? Así es. Platicábamos acerca del asunto de los profetas y los apóstoles y lo que eso significa en nuestros días. De manera que creo que es algo importante el poder platicar con el auditorio y enseñarles con la palabra de Dios quiénes son los profetas, quiénes son los apóstoles y todos los malos entendidos que hay, porque al igual que en tiempos de Moisés hasta la fecha, pues ha habido todo tipo de gente que maliciosamente abusan de la fe de las personas y se hacen pasar por voceros de Dios desde entonces, desde hace más de 3,000 años y hasta la fecha. Pero también hay gente que lo hace por ignorancia y también hay gente que, pues, como no se dan el tiempo de estudiar la palabra de Dios o de buscar qué es lo que Dios nos enseña acerca de esto, pues caen en engaños y caen en mentiras que les alejan de la verdad y que tristemente ocasionan pérdidas severas a las familias, a las personas, no nada más en lo material, sino en lo espiritual sobre todo, ¿no? Entonces creo que es importante el que nos podamos dar el tiempo de considerar lo que la palabra de Dios enseña acerca de quiénes fueron los profetas, acerca de quiénes fueron los apóstoles. Y la pregunta que nos hacemos, ¿hay profetas en nuestros días? ¿Hay apóstoles en nuestros días? Si sí los hay o si no los hay, ¿qué es lo que esto implica y qué es lo que esto significa? Y es parte de lo que me gustaría también compartir con ustedes. Y es que es un tema muy interesante, Jorge, porque lo hemos de manera personal, lo hemos hablado en Principios de Verdad, pero hay un boom, yo lo puedo llamar como un boom, no sé si llamarlo moda, pero hay un boom donde empieza inclusive a haber institutos, ¿verdad? Institutos que se llaman proféticos, ¿verdad? Y que en este instituto le prometen a las personas enseñarles a profetizar y enseñarles a soltar palabras de profecía, ¿verdad? Como si fuera algo que se aprende académicamente. Tú quieres ser profeta, bueno, toma un curso y te enseño a ser profeta. Tú quieres ser apóstol, toma un curso y te enseño a ser apóstol. O muchas veces es una sensación de buscar un grado de superioridad dentro de la iglesia. Y yo creo que lo importante es regresar a la Escritura, es decir, ¿qué es lo que Dios nos habla al respecto, ¿no? Así es. Entonces, pues tenemos que ir a un corte comercial, no le cambie, pero es un tema que va a edificar mucho su vida y sobre todo dejar que la palabra de Dios nos abra el entendimiento, porque Dios nunca nos ha exigido amarle sin entendimiento. Él nos llama a que nuestro entendimiento crezca y que nuestra alma sea prosperada por medio de su palabra. Comuníquese con nosotros, marque al 12-307-90 o mensaje de texto y WhatsApp al 612-11-823-30. Regresamos. Bueno, pues hoy estamos platicando con el doctor en teología Jorge Antonio Salazar y estamos hablando sobre el tema de los apóstoles y los profetas. Hoy en día comentaba yo en el... Bueno, él comentaba, el yo está de más, ¿verdad? Comentaba en el bloque pasado que hay un boom donde han surgido una infinidad de centros de entrenamiento o de escuelas proféticas donde prometen enseñarle a las personas a arrojar palabras proféticas, a enseñarles a ser profetas, a desarrollar ese don profético en sus vidas. Y ante este interés tenemos que ir a la luz de la Escritura y la pregunta sería, hoy en día
¿Verdaderamente hay profetas, hay apóstoles? Una de las cosas que ocurren con esta tendencia, por ejemplo, de las escuelas para profetas y escuelas proféticas, etcétera, se desprenden de un mal entendimiento de la lectura de la palabra, en el sentido de que la Biblia que nosotros leemos en español, por ejemplo, es una traducción ya sea del hebreo, del griego o del arameo, en que fueron los idiomas en los que fue escrita la palabra de Dios. Entonces hay pasajes como en Primera de Reyes, donde nos habla de la escuela de profetas, pero otras traducciones lo ponen como la compañía de los profetas o la congregación de profetas. Pero algunas personas, al leer en su traducción escuela de profetas, dicen: oh, ya ves, había escuelas para profetas, entonces vamos haciendo una, porque la Biblia en ninguna parte habla de que haya habido escuelas para profetas o que alguien pudiera aspirar a la posición de profeta y ser entrenado para ello. De hecho, un profeta es una persona que habla de parte de Dios y que tiene la autoridad de Dios para comunicar su palabra. Entonces es la prerrogativa de Dios. Únicamente Dios escoge a quién quiere darle esa autoridad y a quién quiere darle ese privilegio de compartirnos su palabra. De ahí que Dios escogiese a Moisés. Moisés no fue una escuela de profetas, ni nadie le explicó cómo hacerlo, ni nadie le enseñó, ni tuvo que hacer una serie de disciplinas espirituales, ni mucho menos. Un día andaba cuidando las ovejas en el monte y se le aparece una zarza, ve una zarza ardiendo que no se consume, y de pronto la zarza le empieza a hablar y le dice: yo soy Dios, y le muestra con señales y prodigios que Él es Dios, y vemos cómo Dios le llama. Lo mismo ocurre con todos los demás profetas en el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, el llamado que Dios hace sobre el profeta Samuel, que era tan solo un niño, estaba dormido y oye una voz que le dice: Samuel, Samuel, y él se levanta pensando que era el sacerdote el que le hablaba, y va y le dice: Elí, ¿qué pasó? Y le dice: yo no te hablé, Samuel, vete a dormir. Y está dormido Samuel. Esto lo van a encontrar en el libro de Primera de Samuel, y vuelve a escuchar la voz: Samuel, Samuel, y va: dime, Elí, a tus órdenes, aquí estoy. Y le dice: yo no te hablé, vete a dormir. Y la tercera vez entiende que es Dios quien le está hablando, y es el llamado que Dios tiene sobre su vida para que Él pueda compartirnos y pueda hacernos llegar las palabras y los pensamientos de Dios. Como les puedo hablar del caso de Isaías, este hombre que estaba en el templo orando, cuando de pronto tiene una visión de parte de Dios y lo llama a ser profeta. Ezequiel, lo mismo. Amós es alguien muy interesante. Amós, por ejemplo, nos platica acerca de su llamamiento. En Amós capítulo 7 dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Boyero es el que iba atrás de los bueyes, era un vaquero, trabajaba ahí. Y dice: y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. De manera que el llamado de los profetas no era algo a lo que uno pudiese entrar ni por herencia, como en el caso de los sacerdotes, que si tú eras parte de la familia sacerdotal podías ser sacerdote por herencia. Pero en el caso de los profetas no eran profetas por herencia, no eran profetas por entrenamiento, no eran profetas por disciplinas espirituales especiales, sino que Dios escogió a quien Él quiso para comunicar su palabra. De ese modo es que tenemos el Antiguo Testamento. Dios llamó a estos profetas. Ahora, esos profetas, esa función es una función muy especial, porque nos está Dios hablando a los hombres. Dios quiere comunicarse con nosotros, y para lo mismo nos da ciertos requisitos muy específicos en su palabra, y le dijo a su pueblo: mira, para que tú puedas identificar quiénes son los profetas y puedas saber que verdaderamente están hablando a nombre mío, tienen que tener estas características. De otra manera serían falsos profetas, y también da la instrucción de qué se debe hacer. Esto lo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 18. Se los voy a leer, Deuteronomio 18 del versículo 14 al 21. Es ya al final de la vida de Moisés. Moisés está a punto de morir y él era el profeta de Dios, de manera que esta es la instrucción que Dios les da. Dice: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios.
Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. De manera que los requisitos eran muy específicos. Lo que Dios les está diciendo es, en primer lugar, el profeta tenía que ser un israelita. No iba a ser un profeta que fuera de ningún otro grupo, porque tenía que ser de entre los hermanos de Israel, es lo que vimos en el versículo 15. En segundo lugar, el profeta tenía que hablar en el nombre del Señor. Lo que él estaba diciendo eran las mismísimas palabras de Dios, lo que vemos del versículo 20 al 22. En tercer lugar, el profeta tenía que ser validado porque sus predicciones fueran ciertas. Si él está hablando en nombre de Dios, lo que dijera se tenía que cumplir. Y la manera de verificar que efectivamente era un profeta verdadero, pues es que se cumplieran las predicciones. De ahí que la mayoría de estas profecías fueran para la generación de esas personas, para que ellos pudieran validar a este profeta. Y en cuarto lugar, el mensaje de este profeta pues tenía que estar en armonía con toda la revelación anterior de los profetas que habían sido validados antes que él. Ya cumpliendo estos, pues ya acreditaba que era un enviado de Dios, un profeta de Dios. Así es. Bueno, pues vamos a mensajes, no le cambies, regresamos con este tema. Bueno, estamos platicando con el doctor en teología Jorge Antonio Salazar. Estamos hablando sobre los profetas y los apóstoles. Y ya vimos que los profetas, de acuerdo a la palabra de Dios, conforme Dios le habló a Moisés, tenían que cumplir algunos aspectos muy importantes. Uno de ellos, tener el aval de Dios por medio de señales y prodigios. Sí, así es, tenían que ser israelitas primeramente. Tenían que ser israelitas. Sí. No podían ser de otra nacionalidad. No, tenían que ser judíos, tenían que hablar en el nombre del Señor, tenían que hacer estas predicciones que se cumplieran para validar que efectivamente Dios les estaba llamando, y tenían que entregar un mensaje que estuviera acorde con la revelación previa que Dios había anunciado. Es decir, no podían decir algo que fuera en contra de lo que Dios ya había anunciado previamente. Esto es algo muy importante porque en la actualidad tenemos un problema. El problema que tenemos es que no nos gusta hacer nuestro trabajo, nos gusta cortar las esquinas, nos gusta que nos den ya todo digerido, no queremos hacer la chamba de investigar, de leer, de tomar el camino seguro. Y en ese tipo de cosas se traducen a que, sabes que yo no quiero leer la Biblia, yo quiero que alguien venga y me diga lo que Dios me quiere decir. O quiero algo específico para mí. Yo quiero que Dios venga y me hable a mí, Jorge, específicamente por medio de un profeta o por medio de un apóstol. Y perdemos de vista, en primer lugar, que Dios no es el mago de la lámpara de Aladino, que podemos frotar la lámpara y se va a parecer a hacer lo que nosotros queramos cuando nosotros decimos. En segundo lugar, que este maravilloso Dios ya se comunicó con nosotros por medio de su palabra, por medio de sus profetas y apóstoles, y dijo, esta es mi palabra, esto es lo que quiero comunicarte. Entonces, tenemos la Biblia, tenemos su palabra, pero no queremos oír a Dios. Queremos que nos diga lo que nosotros queremos oír, no lo que Él nos quiere decir. Los profetas cumplieron una función de venir a traer el mensaje de Dios a la humanidad. Tenemos la falsa idea de que vinieron a predecir el futuro. No es cierto. Un tercio del mensaje, 13% del mensaje de los profetas fue predictivo.
Estamos hablando de que la mayor parte del mensaje de los profetas no fue predicción futura, solo fue un 13% de su mensaje. ¿Qué nos dice esto? El mensaje y la función principal del profeta no fue predecir el futuro, fue dar un mensaje de arrepentimiento de parte de Dios. ¡Hey! Te estás yendo por otro lado, tienes que volver a Dios, tienes que volver al camino. Y todo el mensaje profético es precisamente ese, es un mensaje de arrepentimiento, de llamar a la nación de Israel y a la gente en general a volverse a Dios. Cuando se da cuando muere el último de los profetas con el regreso del exilio, hay 400 años de silencio, donde Dios ya no habla por medio de ningún profeta al hombre. Y después de estos 400 años de silencio, viene Juan el Bautista y es cuando viene Jesús. A partir de ahí entramos en una etapa diferente en la que Dios trata con nosotros de una manera muy especial. Primero viene en persona, y viene en la persona de Jesucristo, y viene a mostrarnos quién es, y viene a darnos la salvación y la redención por medio de Jesús. Cuando Él viene, muere en esa cruz, resucita, nos muestra que únicamente por medio de Jesús es que podemos tener el perdón de nuestros pecados, y únicamente por medio de Jesús es que podemos estar reconciliados con Dios y recibir esta vida eterna que Él nos ofrece. Sin embargo, Jesús les dice a 12 hombres que escogió, a quienes llamamos apóstoles, les da a ellos una tarea muy especial. Les encarga a ellos el continuar su ministerio, les encarga a ellos el seguir con todas las enseñanzas que Él nos dio, y les dice que a ellos les va a dar la revelación de todo este tipo de cosas para que ellos nos las comuniquen. Esos son los 12 apóstoles. Estos hombres tienen ese llamado directo de parte de Jesús, fueron testigos de la vida y obra de Jesús y fueron testigos de la resurrección de Jesús, que son los 3 requisitos que hay para que haya un verdadero apóstol de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento los profetas nos daban la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento a esa misma función la Biblia les llama apóstoles. Pero es exactamente lo mismo que el profeta del Antiguo Testamento. De manera que los apóstoles del Nuevo Testamento son quienes tienen la autoridad de Dios para comunicar oral y escrita la palabra de Dios. Por ello es que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, porque estos apóstoles escriben la palabra de Dios y nos comunican su revelación a todos los hombres. De ahí que sea una función muy específica y muy exclusiva. Una de las preguntas que mucha gente se hace, bueno, ¿y por qué no simplemente les dijeron profetas también? Si en el Antiguo Testamento se llamaban profetas, ¿por qué cambiar el término apóstoles? Bueno, porque en el primer siglo el término profetas ya estaba muy diluido, ya estaba muy manoseado por la cultura, ya decían que los filósofos eran profetas, ya decían que los poetas eran profetas, y más o menos como aquí en México que le decían a Rodrigo González el profeta del nopal, lo mismo. Entonces el término profeta estaba ya muy diluido, muy manoseado. Pero además el término apóstol era más que un vocero, era un enviado, y era un término que no estaba muy usado y que iba a tener una connotación específica para los cristianos. Era el término de aquellos que Jesucristo personalmente había enviado para comunicar su mensaje. De ahí que lo que los apóstoles escribieron sea palabra de Dios, y de ahí que tengamos que obedecer lo que Dios dice. Como leímos en Deuteronomio, Dios está diciendo, ellos están hablando en mi nombre. Si ustedes no les obedecen, es como si no me estuvieran obedeciendo a mí. Y de esa manera entendemos que esas son palabras de Dios. El problema es cuando alguien viene y dice, yo quiero decirte algo, que Dios me dijo que te dijera algo. Entonces cuando decimos, el Señor dice que hagas esto, que dejes de hacer aquello, o cualquier mensaje, estamos dando a entender que Dios me habló, y que la voz audible de Dios, la voz que tiene su autoridad, su inerrancia, su infalibilidad, su suficiencia, que es la mismísima voz de Dios, me la dijo a mí para que yo te diga a ti algo. Y ahí estaríamos cayendo en un error tremendo, porque si es la mismísima palabra de Dios, ¿por qué no se la agregas a la Biblia?
Simplemente agarra la última página y escríbelo y es palabra de Dios, ¿no? Uh-huh. Pero no se puede, porque la misma Biblia dice que la palabra de Dios está completa y que hay una maldición tremenda a cualquiera que le agregue o le quite lo que Dios ya ha revelado. ¿Por qué? Porque Dios, que todo lo sabe, Dios que conoce todas las cosas, dijo: esto es lo que yo quiero comunicarles, y hasta aquí llega la revelación de la palabra de Dios. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Uh-huh. Ahora, en este sentido, debo de entender que a lo que me comentas, a la luz de la Escritura, pues hoy en día no puede haber apóstoles ni profetas de acuerdo a los parámetros que la Biblia marca. Es decir, hoy no puede haber una persona que haya sido testigo de Jesús, que haya sido testigo de la resurrección y que además haya sido enviado por Jesús para ser apóstol. Así es, un apóstol tenía que haber visto con sus propios ojos a Jesucristo resucitado, haber sido testigo de su ministerio y muy específicamente haber sido llamado por Jesús, haber sido comisionado por él para esta función apostólica. Y como respaldo de Dios, es decir, como Dios dando testimonio de que ellos eran apóstoles, es por lo que vemos los milagros, las señales y los prodigios. Claro, todos ellos hicieron señales y prodigios validando precisamente esa función apostólica que Cristo les dio. Ahora, ¿y qué sucede ahora con la revelación? Es decir, hoy en día hay revelación, puede venir una persona y decir: Dios me mostró esto de tu vida, Dios me mostró que Él anhela hacer esto en tu vida, que Él desea que tú hagas esto para Dios. ¿Existe hoy esa revelación o no? Y la otra pregunta que te haría yo: ¿qué hacemos con Efesios 4, donde dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, etcétera? ¿A qué se refiere? ¿Se aplica hoy a nuestra vida, a este siglo o no? Y pues de esto hablamos regresando de mensajes, ¿te parece? Claro. Así que no le cambie, comuníquese con nosotros. Mensajes de texto al 612-11-823-30. Bueno, pues estamos de regreso en Principios de Verdad, principios que verdaderamente transforman vidas, y desde aquí, desde la cabina de Radio Fórmula, queremos mandarle un saludo a la señora María de Jesús, a Tita, ¿verdad? Y a su esposo For Amador. Me acordé de For Amador porque es el mes del testamento. ¿Te acuerdas del notario For Amador? Sí. Gran amigo de mis padres, ¿verdad? Y pues Don Roberto, nunca se pierde el programa, todos los sábados nos escucha, así que un saludo, señora María de Jesús, Dios le bendiga. Y bueno, pues la pregunta que yo te hacía antes del corte, Jorge, es: hoy en día hay revelación, es decir, ¿puede Dios revelarte a ti como pastor, o revelarle a alguna persona algún sentir de Dios hacia alguien? Por ejemplo, ver el sufrimiento de una persona, o lo que Dios quiere tratar con esta persona como una revelación. El problema son los términos, Edgar. Tenemos que definir los términos, porque la palabra revelación implica muchas cosas. Entonces, yo decía antes del corte que Dios ya nos dio su palabra, su revelación. Es decir, lo que Dios nos quiso comunicar a nosotros, ya nos lo dijo por medio de su palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y esa es la revelación específica de Dios. Ahora, esto no quiere decir que Dios ya no hable con nosotros en el sentido de tener una interacción con nosotros, porque tenemos una relación personal con Él. No habla con nosotros en el sentido de su voz audible, de comunicarnos su palabra inerrante, su palabra infalible, pero sí tenemos una relación viva y personal con Dios, en la que por medio de la oración y por medio de su palabra y por medio de tantas cosas, Dios habla en nuestras vidas. Hay muchos dones que el Espíritu Santo ha repartido a su iglesia, a quienes han entregado su vida a Jesús. Yo puedo estar, por ejemplo, una noche en casa y de pronto tener un pensamiento muy intenso acerca de una persona, y me siento empujado a orar por esa persona, y empiezo a orar por esa persona, empiezo a pedirle al Señor por esa persona. Le digo: Señor, no sé cuál sea su dificultad, no sé si está pasando por enfermedad o algún peligro, guárdale, protégele. Y vamos a poner por caso que era martes a las 10 de la noche.
Y de pronto el jueves me encuentro a esa persona, o el miércoles en la mañana le llamo y le digo, ¿estás bien? Y me dice, fíjate que ayer a las 10 de la noche me estuvo dando un ataque, o me pasó esto, me pasó lo otro. Y sabes que eso viene de parte de Dios, porque el Espíritu Santo es quien nos incomoda, quien nos lleva, quien nos impulsa. Otras ocasiones las personas están pasando por momentos difíciles en su vida y vienen a la palabra de Dios y de pronto están leyendo un salmos, y ese salmos como que brinca de la página y te agarra el corazón de una manera especial y dices, wow, esto es justo lo que necesitaba escuchar de parte de Dios. Y claro, ahí estamos, ahí es Dios hablando a nuestra vida. Dios sigue hablando a nuestra vida por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, pero eso es muy diferente a hablar de una revelación autoritativa, de una revelación, es decir, Dios te dice esto. Uh-huh. Por ello es que Primera de Corintios nos dice que cuando alguien habla este tipo de cosas, o cuando alguien te dice, fíjate que estuve sintiendo esto de parte de Dios, nosotros lo juzguemos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Si fuera palabra con la autoridad de Dios, la Biblia nos diría, obedécela y punto. Pero no nos dice eso, nos dice júzgalo, velo, compáralo con la palabra de Dios y juzga si es algo que te edifica, que es bueno para tu vida, y síguelo, y si no, pues no, porque el Señor nos ha dado a todos su Espíritu Santo. Ahora, quiero aclarar algo también muy importante, el término apóstol. Yo estaba hablando en cuanto a la oficina apostólica, me refiero a aquellos hombres específicos que Dios llamó para comunicar su palabra. Pero también se usa el término apóstol de otra manera en nuestros tiempos. Y en el Nuevo Testamento, algunas personas como Apolos, como Silvano, como Tito, como Epafrodito, la palabra de Dios también les llama, usa la palabra apóstoles, pero no en el sentido de la función apostólica, sino en el sentido de enviados, de mensajeros, aquellos que plantan iglesias, aquellos que empiezan obras en diferentes lugares. Muchas veces se les conoce como apóstoles. Hay, por ejemplo, en Centroamérica, en Sudamérica, lugares donde si tú tienes una iglesia o tú empezaste una iglesia, eres pastor, pero si empezaste 2 iglesias o 3 iglesias o das liderazgo a un grupo de iglesias, te llaman apóstol. Ahora, esto no quiere decir que sea el mismo tipo de apostolado que el que tenía Pablo, que el que tenía Pedro, que el que tenían los apóstoles. Por eso es que Pablo específicamente dice apóstol de Jesucristo. ¿Okay? Porque esa es la función apostólica de comunicar la palabra de Dios. Y yendo al texto en Efesios, por ejemplo, vamos a ver cómo una y otra vez el Nuevo Testamento nos habla de que la iglesia está fundada sobre los profetas y los apóstoles. Estamos hablando sobre la palabra de Dios. Claro. Precisamente esa función en la que Dios les revela a los santos apóstoles, como dice también en Efesios 3 y en Efesios 2:20, los planes que Dios tiene para su iglesia. Entonces es importante hacer esta distinción y es importante también entender que aunque Dios habla a nuestra vida por medio de su palabra, muchas veces por medio de sueños, por medio de visiones, por este tipo de cosas, son cosas que, aunque son regalos preciosos de Dios, son raros y son cosas que deben ser para la edificación del cuerpo de Cristo. La Biblia es muy clara en eso. Entonces no es para que yo me haga popular, no es para mi propia gloria, no es para ganancias deshonestas, es para edificar al cuerpo de Cristo. Y siempre son filtradas por nuestro entendimiento y tienen que ser comprobadas y validadas por la palabra de Dios. De otra manera, estamos sujetos a que alguien haya cenado un pollo medio pasado y haya tenido un sueño tremendo y diga esto es de parte de Dios, cuando en realidad pues no tuvo nada que ver con cuestiones espirituales, ni mucho menos, ¿no? Entonces podemos entender que al día de hoy este apostolado de los apóstoles de Jesucristo, como Pablo, como los discípulos, pues ya no hay en nuestro tiempo, porque eran quienes pusieron el fundamento
de la iglesia, que es Cristo, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué hacemos con Efesios 4:11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y como decías hace rato, Jorge, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es. Aquí en la carta de Efesios, Pablo está hablándole a la iglesia y está dándonos prácticamente los planos de lo que Dios hizo con nosotros, precisamente cuando venimos a los pies de Cristo, y luego nos habla de la unidad de la iglesia, nos habla de lo que Dios quiere hacer con gentiles y judíos por igual, y que somos un mismo cuerpo en Cristo. Y nos está diciendo que el fundamento es Jesucristo, y que Él, por medio de los apóstoles y profetas, Él constituyó apóstoles y profetas precisamente para llegar al punto en el que estamos, y al mismo tiempo nos dio evangelistas, y al mismo tiempo nos dio pastores y maestros, precisamente para seguir caminando en esto hasta alcanzar la perfección de los santos en el cuerpo de Cristo. Es decir, nos está pintando la imagen de todo lo que ha hecho Dios con sus hijos hasta ese día en el que el Señor regrese por nosotros. Así es. Muy bueno, pues ya el tiempo nos apremia. Yo quiero cerrar esta plática con la misma palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 20, donde dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, ya el fundamento de los apóstoles y de los profetas ya fue puesto. Ya no hay más fundamento para él. Bueno, doctor Jorge Antonio Salazar, muchísimas gracias. Es pastor de La Paz de Cristo. ¿El teléfono de ustedes? 612-168-0456. Domingo 11 de la mañana. Domingo 11 de la mañana, Sonora, entre Altamirano y Ramírez. Perfecto, muchísimas gracias. Siempre es una bendición tenerte aquí, y quiero que sepas que te amo con todo mi corazón desde que te conozco. Gracias. 22 años, no, 40 años, ya estoy viejo, 40 años, válgame Dios. Bueno, pues muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Síganos en Principios de Verdad en Facebook, comuníquese con nosotros, 612-11-823-30. Mañana 11 de la mañana lo esperamos en Principios de Verdad. Esta fue una producción más de Principios de Verdad que transforman vidas.